Dentro de lo que es el análisis estructural, vamos a proceder al primer control de deformaciones en planta, para lo cual nosotros ya tenemos nuestro modelo, hemos hecho nuestro análisis de carga de fuerzas horizontales, o sea, para someter a nuestro edificio a una condición que le va a imponer el sismo en la vida útil del mismo, que me permite evaluar cuál va a ser su comportamiento. Esta es la planilla del V0, donde hemos hecho la evaluación del WI, que sería el peso de cada uno de los niveles de entrepiso, la altura, o sea, la distancia que existe entre el plano de fundación y los diferentes niveles. Y acá hemos establecido el valor de esas fuerzas por nivel, y esto es el diagrama de esfuerzo de corte que me están generando estas fuerzas, que es el esfuerzo de corte que va a estar actuando sobre nuestro edificio. Para poder establecer esta fuerza sísmica, nosotros hemos determinado la zona sísmica, el tipo de suelo, el número de niveles, el factor de riesgo y el tipo de plano resistente vertical. La planilla ha hecho una evaluación interpretando las diferentes variables y ha determinado el periodo del edificio, la pseudoaceleración, el valor de reducción de las fuerzas, el coeficiente sísmico de diseño, y ha establecido un corte basal que ha sido el que se ha distribuido en altura en los diferentes niveles. Acá tenemos el esquema del edificio con las fuerzas horizontales aplicadas en la dirección Z, y ahora vamos a observar una primera deformada de ese edificio sometida a esas fuerzas horizontales. Acá tenemos la figura original, antes de ser sometida a esas fuerzas horizontales, y cuál ha sido el desplazamiento, ¿no es cierto?, de todo el edificio, y lo importante, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el desplazamiento relativo entre los extremos de los diferentes puntos de nuestros diafragmas horizontales o de nuestros entrepisos. Acá tenemos la volumetría del edificio vista con esa deformación resultante de las cargas aplicadas. Acá tenemos el esquema donde le hemos pedido la valoración de esos desplazamientos en la dirección Z, que era la dirección donde estaban aplicadas las cargas. En el extremo superior, en el último nivel, esta es la magnitud de desplazamiento, los 66,7 centímetros. Acá podemos observar nivel a nivel cuáles han sido los desplazamientos de cada uno de ellos. Y vamos a tomar, este sería el extremo que más se ha desplazado, independientemente de la configuración de nuestro entrepiso. Esa sería la primera valoración que vamos a hacer en cuanto a los desplazamientos. Luego vamos a tomar en el otro extremo de la planta los desplazamientos que se han producido en nuestro edificio bajo estas acciones de carga, y vamos a transcribir acá en la planilla de verificación de desplazamientos esos desplazamientos máximos que se han producido, que estamos leyendo en nuestro software, que se han producido en uno de los extremos, en el extremo A, que es el que tiene el máximo desplazamiento, y luego los que estamos leyendo en el extremo B, y automáticamente la planilla lo que va a hacer es esa evaluación de la regularidad en planta, que es de la diferencia de estos dos desplazamientos evaluados, va a tomar el promedio y va a sacar esa relación que veíamos que establecía el reglamento inicialmente. Y en función de eso me va a estar brindando la información de ese parámetro que establece si la regularidad es una regularidad baja, intermedia o extrema si supera esos porcentajes iniciales. Ese control de deformación que está haciendo la planilla es lo que establece en el reglamento
para determinar si mi estructura está dentro de los parámetros regularidad, irregularidad media o irregularidad extrema. ¿Cómo lo evalúa? Este desplazamiento que hemos tenido, este desplazamiento máximo que hemos tenido en uno de los niveles, este delta BK máximo, sumado al desplazamiento que tenemos en el otro extremo de la misma planta, el delta BK mínimo, sacado el promedio de esa relación de desplazamientos, va a establecer si la estructura es regular, si el desplazamiento máximo dividido ese desplazamiento promedio es menor a un 20%. Si esa relación, ¿no es cierto?, que establecimos recién entre el máximo y el promedio está entre un 20 y un 40%, tenemos una irregularidad media, y si supera el 40%, estamos en un edificio o en una estructura con una irregularidad extrema. Cada uno de estos parámetros tienen que ver con esto, con el desplazamiento máximo del borde de la construcción, el delta BK, este punto que leíamos en la diapositiva anterior, el desplazamiento promedio del borde de la construcción se obtiene, ¿no es cierto?, del desplazamiento máximo del borde de la construcción, el desplazamiento mínimo continuo, o sea que está en uno de los dos extremos de donde estoy leyendo ese desplazamiento máximo, dividido 2, o sea, esto es el promedio, y del desplazamiento máximo y su relación con el desplazamiento promedio voy a establecer si mi estructura es regular, tiene una irregularidad media o una irregularidad extrema. ¿Para qué me sirve este control de regularidad? Nosotros vamos a trabajar con estructuras regulares, o sea que nuestra estructura, la que estamos diseñando, la vamos a comparar con este parámetro inicial. Nuestras estructuras tienen que comportarse desde el punto de vista del control de deformación rotacional, que sería en planta, en una condición de regularidad. No pueden tener ni irregularidad media ni irregularidad extrema. Entonces, ese sería el primer control de deformación que vamos a establecer sobre nuestra estructura. Vamos a proceder ahora a hacer el control de deformaciones en la dirección X. Ahora vemos nuestro esquema estructural sometido a las fuerzas horizontales ahora aplicadas en la dirección X, bajo el mismo estado de carga de fuerza sísmica que veíamos en la otra dirección. Procedemos a la lectura o a la visibilización del comportamiento de la estructura. Acá vemos cuáles son los desplazamientos relativos con respecto a la figura horizontal. La relación dimensional manifiesta y cómo es el comportamiento de desplazamiento de nuestro edificio. Y acá hacemos la lectura, ¿no es cierto?, de los desplazamientos máximos en la dirección de la fuerza aplicada que tenemos en un extremo de nuestra estructura, de nuestra configuración estructural, y en el borde opuesto, en cualquiera de los dos bordes, contiguos, o sea, de los mismos lados, vamos a proceder a la lectura de los desplazamientos. Estos valores los vamos a transcribir a la planilla, y lo que va a hacer la planilla es hacer esa evaluación entre el desplazamiento máximo de un extremo de la planta y el desplazamiento promedio en el mismo nivel. Dentro del control de deformaciones, también a través de la planilla podemos evaluar lo que es la distorsión por nivel o el comportamiento en vertical de la estructura.
Y la evaluación que hace es tomando los datos ingresados, los datos de desplazamiento relativo de los diferentes niveles, va a establecer, en función de la altura, cuál es esos desplazamientos relativos, esa cuantificación, y establecer si están dentro de la distorsión o dentro del límite de desplazamiento relativo que permite el reglamento. ¿Cómo se evalúa eso? ¿O qué es lo que se controla con esa evaluación de la distorsión? Que los desplazamientos relativos en altura sean lo más uniforme posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no se genere en un solo nivel la concentración de todo el desplazamiento que puede ser leído para la totalidad del edificio. Mi edificio puede tener, o en este caso, como está en el ejemplo, tengo dos construcciones, dos estructuras que tienen el mismo desplazamiento máximo, pero que voy a tener un desplazamiento relativo uniforme nivel a nivel, y en el edificio de la derecha voy a tener un desplazamiento máximo concentrado en el nivel 2, en este nivel intermedio. Entonces lo que hace la planilla es controlar que estos desplazamientos relativos sean lo más uniforme posible, estableciendo un límite, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el destino de la edificación, si es tipo A, A sub 0 o tipo B, y estableciendo una cuantificación. Y también, ¿no es cierto?, en función del tipo estructural que sea esa estructura. ¿Cómo lo calcula? Primero establece los desplazamientos últimos, que tiene que ver con el factor de amplificación de deformaciones, que tiene que ver con el tipo estructural, ¿no es cierto?, del que estamos hablando. El desplazamiento efectivo, que hemos leído, ¿no es cierto?, que se puede registrar a través del software, dividido el factor de riesgo que tiene en cuenta el destino del edificio. De ahí establece esa distorsión horizontal, haciendo esa relación de desplazamientos últimos de los diferentes niveles dividido la altura, y con ese valor de distorsión horizontal lo compara con los límites máximos permitidos para los diferentes tipos de construcción. Entonces lo que hace es, por un lado, el control del comportamiento torsional del edificio, que tiene que ver con la relación de desplazamiento en horizontal de los extremos de los diferentes entrepisos. Y por otro lado, a través del control de la distorsión, establece la relación en vertical de los desplazamientos de los extremos de los diferentes planos resistentes horizontales. Ese sería, ¿no es cierto?, esos serían los dos controles, ¿no es cierto?, que hace la planilla en cuanto al comportamiento relativo de desplazamientos internos que tiene el edificio.